En nuestra relación con el mundo animal, la verdad es que hay muchas cosas que suceden. Nos tenemos que alimentar de ellos, pero también los usamos como animales de compañía y además también experimentamos con ellos para aumentar nuestro conocimiento. Y esta es una situación que debe cuidar los detalles de la ética en donde se involucra este asunto del bienestar animal. Y para hablar de ello hemos invitado al doctor José González Salinas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad, que además es director de planeación de programas especiales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Nuevo León. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Sustentable. Hace unos días empezamos a abordar el tema de bienestar animal y decidimos grabar un segundo programa de este tema tan interesante. Y volvemos, por supuesto, a invitar al doctor José González Salinas para seguir hablando de este asunto. El doctor González Salinas es director de Planeación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable otra vez. Muchísimas gracias nuevamente. Este tema que resultó tan interesante y que bueno, creo que todavía hay muchas cosas para hablar. Así es, y cada vez que hay mayor conocimiento sobre los animales y sobre su bienestar, pues hay más tema para poder dialogar sobre el asunto. Pues para empezar, vamos a retomar la situación hablando del marco legislativo en relación al tema de protección animal o bienestar animal. ¿Cómo está esto en México y especialmente en el estado de Nuevo León? Bueno, pues la legislación en cuanto a protección y bienestar animal en el país y en el estado ha sufrido un proceso acelerado en cuanto a generación de normas, leyes, leyes estatales, pero también se ve como un proceso que no tiene un orden y una congruencia que garantice verdaderamente el bienestar de los animales. Por ejemplo, tenemos la Ley General de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre, la ley ambiental, tenemos una diversidad de normas oficiales mexicanas en cuanto a transporte, en cuanto a animales de laboratorio, en cuanto a animales en vida libre, en cuanto a centros de control canino, que de hecho en este momento se está revisando, pero muchas veces existe una incongruencia entre lo que se pretende regular mediante las normas y lo que pretende regular las leyes generales. Debemos recordar que las leyes federales, las leyes generales, van por encima de las leyes estatales y las normas respectivas también. Entonces, que a fin de cuentas ya después deben de desembocar en reglamentos municipales. En la actualidad, casi todos los estados tienen una ley de protección a los animales, a excepción Oaxaca, creo, y algún otro que no recuerdo, pero cada ley estatal ha tenido o ha sufrido las adecuaciones de acuerdo a los intereses respectivos de cada uno de los estados. En general, la Ley Federal de Sanidad Animal tiene, a partir del artículo 19 y hasta el 26, habla sobre cuestiones de bienestar. Aunque es una ley de sanidad animal, habla sobre cuestiones de bienestar y establece claramente que se debe garantizar el bienestar de todos los animales en el territorio nacional. Pero de pronto
en algunos otros marcos normativos se empiezan a hacer excepciones a ciertas especies, lo que convierte a ciertas normativas hasta cierto punto difícil de ejercer, o hasta cierto punto difícil que representan a la Constitución. Entonces, sí tenemos que hacer una revisión de toda la normativa relativa al bienestar de los animales, por un lado, en base a ya el mayor conocimiento existente sobre el tema. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, entre más conozcamos sobre el bienestar de los animales, más complejo se hace el asunto de la protección. El poderlos cuidar. Sí, la protección es una actividad humana y el bienestar es un estado de los animales. Y el bienestar, la condición de bienestar nos lo da la ciencia y la protección nos lo da la moral y la ética, ¿no? Entonces, tratar de encuadrar estas dos cosas cada vez resulta más complejo, pero sí tenemos la capacidad de llegar a una normativa, digamos, razonable, e incluso establecer de manera honesta y prudente hasta qué punto nosotros podemos dar protección a los animales. En Nuevo León se han hecho diferentes ejercicios de iniciativa de ley de protección a los animales. Aquí en Nuevo León se le agrega para la sustentabilidad, lo que lo hace más complejo el tema. Sí. Afortunadamente, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Nuevo León ha participado de forma activa en todo este proceso de elaboración de leyes de protección animal. De hecho, el director de la facultad, el doctor Juan José Zárate, ingresó una iniciativa en abril del 2014 y prácticamente ha sido una iniciativa que ha generado mucha reflexión, incluso polémica en cuanto a la protección de los animales, y eso es bueno porque establece la posición de cada uno de los actores en la sociedad, ¿no? Tanto el legislativo como el ejecutivo, como productores, comercializadores, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, se ha ido revisando en las diferentes comisiones, incluso se aprobó una ley en días recientes de protección animal, pero esta ley pues tenía muchas áreas de oportunidad y muchos lugares en donde hay que revisar. A mí me tocó hacer una revisión y hacer un dictamen, y prácticamente pues era una ley que no obedecía al principio de progresividad que establece los derechos humanos y que ahora contempla la Constitución. O sea, una ley debe ir siempre mejorando, y en este caso había algunos artículos incluso que se abrogaron y que hacía menos eficiente esta garantía de la protección de los animales. Entonces, hay en el aspecto legislativo, hay aún mucho por trabajar, pues, sí, por hacer congruente lo que son normas, leyes generales y leyes estatales. La verdad es que pienso que es un tema muy complejo porque va desde los animales de producción pecuaria hasta los exóticos que son traídos para comercializar y pues los de experimentación en laboratorio. Entonces es algo, la ley debe ser algo que cubra todo, pero creo que va a ser bastante difícil, ¿no? Pero vamos a un corte y seguimos platicando, ¿le parece? Sí, estamos con usted hablando con el doctor José González Salinas de Bienestar Animal. No se olvide que estamos en directo por internet a todas partes del mundo. En un momento regresamos. Estamos charlando sobre bienestar animal con el doctor José González Salinas. No se vaya, en un momento continuamos.
Estamos de regreso con usted y estamos hablando de bienestar animal en un segundo programa. Y hemos invitado al doctor José González Salinas para continuar hablando de este tema. Doctor González Salinas, creo que del tema que más conoce la gente, porque oímos hablar de que, por ejemplo, a las vacas les ponen música para que la leche la suelten más fácilmente. Bueno, estoy diciendo lo que dice la gente por ahí, pero creo que en este tema hay muchos asuntos relacionados en lo que es bienestar animal, ¿no? En los asuntos de la producción pecuaria. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues de hecho, en cuestión de convivencia con animales, en cuestión de impacto sobre su bienestar, más del 90% de los animales con los cuales nosotros tenemos relación son los animales de producción, por su gran número. Y bueno, los animales de producción tenemos que considerar desde su nacimiento, desde incluso procesos de reproducción hasta la matanza, que hay mucha polémica si llamarle matanza o sacrificio humanitario. Se dice que sacrificios solamente se hacen en rituales. Entonces, todos los aspectos del proceso productivo deben de ser considerados y actualmente son considerados también dentro de lo que es los conceptos de bienestar animal. ¿A qué estamos llegando? A un cambio total de paradigmas en lo que es la producción y lo que es la relación de los animales con los animales de producción. Esto se ha suscitado principalmente por cuestiones comerciales y cuestiones de consumo. Hay sociedades, como lo habíamos visto anteriormente, que el ser humano ha evolucionado en su pensamiento, producto del consumo de carne, no sé si lo han visto en otros programas, pero también en su conciencia. Y entonces hay sociedades, aquí lo mismo en nuestra sociedad, ya hay personas que se cuestionan el hecho de consumir productos de origen animal. Incluso hay recomendaciones, tanto ambientales como de bienestar animal, de ser lo que le llaman flexitarios. De decir, bueno, un día voy a dejar de consumir productos de origen animal para generar beneficios ambientales y beneficios en cuanto al bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque voy a tener la oportunidad de generar una presión sobre el productor para que el productor modifique sus patrones de producción y se oriente hacia la sustentabilidad, y en ello está involucrado el bienestar de los animales. Entonces, como lo digo, se ha originado en cuestiones sobre todo de comercio. Hay grandes empresas que han usado bajo el lema de la responsabilidad social el hecho de que ya se usan dentro de sus insumos solamente animales libres en pastoreo o animales con cierto grado de bienestar. Pero lo importante es que todo esto vaya hacia los productores en una generación de conciencia y también hacia todos los que de alguna manera u otra nos dedicamos al bienestar o a la producción o al cuidado de los animales. Llámese medicina veterinaria, llámese zootecnia, llámese ciencias biológicas. Entonces, se han generado incluso esquemas de control, de indicadores. Hay uno que se llama Welfare Quality, que ya determina por medio de indicadores tanto de comportamiento de los animales como indicadores fisiológicos, la condición en que está un animal, y se le da cierta clasificación o cierto puntaje, y por ende se hacen recomendaciones al productor para que modifique sus esquemas de producción. Como digo, el más conocido es el Welfare Quality. Nosotros debemos también de empezar a implementar normas o indicadores que den un indicio de cómo estamos nosotros produciendo en relación con el bienestar, porque también se ha comprobado
que animales en condiciones de bienestar son más productivos. Ujú. Pero esto digamos como que un aviso de calidad, ¿los consumidores ya lo perciben o simplemente está como recomendaciones a los productores? Sí se percibe. La calidad del producto, Pero lo anuncian, se nota en la etiqueta, como vemos, por ejemplo, lo de los productos orgánicos en Sí. el asunto de los vegetales. En Europa sí hay información. En este momento está en algunas empresas, productoras, grandes empresas o los consorcios, sí tienen alguna información o spot sobre el bienestar de los animales. ¿Sí? Yo pienso que el único aspecto que no es totalmente aceptable es que se use con un fin comercial, Ujú, más que con un cambio verdadero de conciencia. ujú. Y eso lo tenemos que promover nosotros en la sociedad, ¿no? Sí, sí, porque bueno, pues en el asunto de los vegetales orgánicos sí cuestan más. O sea, Sí, la sí. verdad es que el comercialismo se pone por encima de todo, no tanto la conciencia de que sean productos saludables. Sí, y sabemos que en el esquema de sustentabilidad lo que podemos modificar son los patrones de producción, Ujú, pero incentivados o motivados por un cambio en el consumo. ujú. ¿Sí? Los patrones de consumo son los que determinan cómo se produce. Lo que está sucediendo allá atrás en la Exactamente. cadena. Y entonces ya hay, por ejemplo, esquemas de información en donde el consumidor, perdón, puede ver de dónde proviene el animal, bajo qué condiciones estuvo siendo mantenido, qué condiciones hubo en el destete, en la crianza, en cerdos sobre todo en el área de maternidad, Ujú. y sobre todo, y muy importante, durante el transporte y el sacrificio, que fue un abatimiento o una matanza, lo que se le llama bajo condiciones de bienestar. Ujú. Se habla, hay metas que se han planteado diferentes personas que le han dedicado toda la vida a la producción animal bajo condiciones de bienestar, que incluso se deben de buscar esquemas, aunque suene algo irónico y fuerte, en los cuales el animal muera contento. Uy, qué difícil Qué va a estar difícil, eso. ¿no? Y por ahí les he dicho yo a mis amigos vegetarianos, lo que pasa es que ustedes no oyen que el vegetal también grita cuando, cuando lo cortan, ¿no? No, y aparte también en los esquemas de producción, si requerimos aumentar la producción de productos vegetales, necesitamos generar más métodos de producción más intensivos. Ujú. Y está comprobadísimo que en la fertilización, en la fumigación y sobre todo en la cosecha Ujú, hay mucho maltrato animal, ¿no? ujú. Sobre todo roedores, Sí, sí. serpientes, Sí. toda la vida silvestre Sí, que sí, están sí. en los campos, Sí, sí, sí. pues también sufren Sí. de maltrato. Pues qué cosas tan interesantes. Nos quedan dos temas importantes por tratar, el de los animales exóticos y el de los animales de laboratorio, pero comentamos esto después del siguiente corte. ¿Le Claro. parece bien, doctor? Claro que sí. En un momento regresamos, estamos en Mundos Sustentables. Los animales deben contar con 5 libertades: libres de hambre, libres de malestar físico, libres de enfermedad, libres de expresar su patrón de comportamiento y libres de miedos. Estamos de regreso con usted y estamos hablando de bienestar animal con el doctor José González Salinas. Doctor, me gustaría preguntarle en este último segmento de este programa, de este concepto del bienestar animal y cómo se desarrolla esto en las actividades académicas. Se trabaja en el aula, pero además también me gustaría preguntarle, porque es un tema que yo he escuchado que a nivel internacional también tiene sus detractores y sus seguidores, el de los animales que se usan en el laboratorio. ¿Sí? Realmente
¿cómo se posiciona este tema del bienestar animal en las actividades académicas? En las actividades académicas, de acuerdo a todos los procesos evolutivos que ha tenido la academia, el tema del bienestar animal cada vez es más importante. Por un lado, porque existen ya muchos esquemas de certificación de instituciones de educación superior. Está el CIES, está CONEVET, COPEVET, y en todos estos esquemas de certificación ya juega un papel preponderante el bienestar de los animales. Y me refiero a educación superior, pero nosotros sabemos que antes experimentábamos con una rana o con un conejo, ¿verdad? Cosa que ahora ya no es permitido. Y sí debemos de hacer hincapié en esto, ¿no? De que debemos de saber que estamos con seres sintientes y que tenemos que aprender de los seres sintientes hasta donde nos sea posible, pero con una condición de respeto absoluto. Es por eso que, por ejemplo, en el área de la medicina veterinaria ya hay nuevos esquemas de aprendizaje en los cuales se debe de evitar al máximo el sufrimiento de los animales. Tenemos también un código de ética muy detallado, muy extenso, en el cual también se establece cómo debemos de usar a los animales tanto en la profesión como en la formación, y que debemos de establecer también el apelativo a la conciencia y a esta nueva humanidad que todos estamos tratando de forjar. Se deben de establecer patrones y formas de formación de tanto los profesionales en medicina veterinaria, en zootecnia, en biología, bajo los cuales se deben de utilizar ya otro tipo de instrumentos para la educación. Se deben también de promover el respeto a los animales y también usar, por ejemplo, en patologías no animales vivos, sino animales o órganos obtenidos en rastros, y también enfocar la práctica médica, quirúrgica, a casos supervisados por un profesional, ¿sí? Esa es la tendencia que hay en la educación. Por un lado, esta tendencia lo manifestó la semana pasada la doctora Aline Schunemann Aluja, una de las máximas representantes de bienestar animal en el país, que ha evolucionado de manera acelerada, pero aún no llegamos al punto en que podamos nosotros eliminar por completo el uso de animales para la formación veterinaria, sobre todo la formación biológica, en medicina tampoco. Y en medicina ahí es de experimentación, ¿no? Y aquí se incluye el uso de animales de laboratorio. Se usa para producir un medicamento, por ejemplo, se requieren alrededor de 800 millones de dólares y se usan en las fases, hay diferentes fases, la preclínica y la clínica, pero en la clínica también se aplican en seres humanos. Hasta 8,000 personas pueden participar en una prueba de un medicamento, y aún así, en la fase clínica hay muchos medicamentos que ya no pasan esa fase. Que fallan. Entonces, aún no podemos eliminar por completo el uso de animales. Lo que sí ya se está haciendo, pues, es seguir protocolos muy estrictos de uso de los animales, basados en la filosofía de las 3 R's. Reducir el número de animales que se usan para la experimentación mediante modelos estadísticos o modelos de experimentación más eficientes. Reemplazar en todo lo que se pueda, reemplazar
el uso de animales, ya sea mediante el uso de cultivo de tejidos, cultivos celulares, modelos de experimentación y sobre todo también refinar los métodos de experimentación, métodos que no sean tan invasivos, métodos que no causen tanto sufrimiento o que causen el sufrimiento mínimo, y sobre todo también refinar todo el proceso. El uso de animales en laboratorio no solamente implica el experimentar con los animales, sino todo el cuidado que requieren desde su nacimiento hasta su criterio. Se habla de criterio de punto final, cuando yo tengo que terminar con el experimento. Y un criterio importante de finalización de un experimento es que el animal está sufriendo de manera innecesaria. Lo más importante es no generar ningún tipo de sufrimiento que sea innecesario, ni desde el cuidado del animal, ni desde el uso. Para eso existen lo que se conocen como CICUALES, los comités internos o institucionales de cuidado y uso de laboratorio de animales, en los cuales debe estar integrado los comités de bioética, que deben de revisar todos los protocolos de experimentación, y así se hace afortunadamente aquí en la Universidad de Nuevo León. En todos los casos. En todos los casos. Porque le voy a pedir, doctor, que aprovechemos esta parte última que me parece muy interesante para que el mensaje que generalmente pedimos que diga nuestro invitado vaya dirigido precisamente a este grupo, a los investigadores que trabajan con animales experimentales, que de repente sé que hasta en una clase de bioquímica abren un animal, o en las primarias las clásicas aperturas de abdomen de ranas, para mostrarles a los chiquillos estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, un mensaje por favor a este grupo especial de gente. Pues yo recuerdo que la misma universidad, nuestra alma mater, hizo todo un diplomado o una serie de pláticas y de conferencias para establecer un mecanismo de participación ciudadana en cuanto a sustentabilidad. Y recuerdo unas palabras de educación para la sustentabilidad del filósofo mexicano don Jaime Labastida, que dice que para educar tenemos que hacer que los jóvenes, los niños, sean sensibles y creativos. Y ya hemos demostrado, o más bien la ciencia ya ha demostrado, que los animales son seres sintientes. Entonces ahora tenemos que demostrarle o demostrarnos a nosotros mismos que los seres humanos somos sensibles. Tenemos que enfocar mucho nuestros objetivos a hacer los nuevos seres humanos sensibles y creativos, pero sobre todo enfocado en la sensibilidad. Lo que acaba de mencionar de estas prácticas, lo único que generaban era insensibilidad. ¿Sí? Ahora tenemos que, desde los niños, y muy importante desde los niños, formar, y en los jóvenes, en los estudiantes, formar esta sensibilidad hacia la sintiencia de los animales. Nosotros tenemos que sentir también, ser sensibles al sufrimiento de los animales, para generar procesos creativos de investigación, de producción, de generación de riqueza, tanto económica como espiritual, y que nos hagan pues mejores seres humanos. Claro, claro. Además, hoy en día, con tantas herramientas electrónicas que tenemos y la cantidad de videos que dispone uno en las redes, pues en el proceso de aprendizaje, sobre todo en las etapas básicas del desarrollo estudiantil, pues podemos optar por eso en lugar de estar abriendo animalitos, ¿no? Para simplemente ver qué tienen adentro. Ya sabemos qué hay. Sí, señor. Pues le agradecemos mucho por habernos acompañado esta vez. Siempre son ricas estas pláticas, hay mucho conocimiento por ahí. Y la verdad es que esta situación de ser más sensibles y saber que los animales sufren, igual que nosotros o peor en algunos casos, pues se junta la ciencia con la ética y
y es algo bastante interesante. Le agradecemos Así mucho es. por su buena disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y usted no se olvide, estamos en Mundo Sustentable, le esperamos en los siguientes programas. Muchas gracias.